Vamos a hablar de una opinión que se usa para trámites en los bancos, para trámites en Setena, para trámites cuando se están valorando proyectos por entidades patrocinadoras de actividades sociales. Es cuando se está evaluando presupuestos que no han sido ejecutados. Entonces, esta es lo que se llama una opinión de información prospectiva. Y es que el término prospectivo es sinónimo de que sea proyectado, o sea, nada ha sucedido, ¿verdad? Es algo que va a ser, puede ser, y eso le da su carácter tan particular. Y aunque dentro del marco de servicios profesionales de auditoría está dentro de las reglas de atestiguamiento, que es normalmente algo para hechos que han sucedido, la opinión de información prospectiva no ha ocurrido, y eso es algo importante. Entonces, aunque lo vamos a encontrar en la sección de atestiguamiento, que es lo que cubre las certificaciones, los hechos que ya pasaron, en esta ocasión es uno de esos informes que no se refiere a certificar un hecho concreto, a decir que algo ya sucedió. Bueno, hola, ¿cómo está? Entonces, dentro de estos servicios de atestiguamiento, que están dentro del marco de las NIAs, como siempre es importante recordar que como cualquier otro servicio ha de cumplir con el código de ética, debe cumplir con los requerimientos de independencia que establece la ley y el código de ética y que debe cumplir la normativa de control de calidad. Entonces, en ese sentido, es importante que siempre recordemos que un encargo de trabajo para cumplir dentro de los estándares de control de calidad, uno debería de preguntarse si soy independiente. Entonces, un error muy común que vamos a encontrar es que en estos casos, algunos colegas preparan la información sobre la cual va a opinar, y eso no es posible. La opinión se basa en una información que preparó el cliente, que preparó el responsable de la administración. Este es un servicio que requiere la independencia. Entonces, aquí es importante distinguirlo del servicio de hacer los flujos de efectivo, que eso lo hará usted como contador público, pero no autorizado, lo podrá hacer como un financista, pero no como un contador público autorizado. Por tanto, recordar que si usted preparó la información, no la puede auditar. Dentro de estos, los servicios de atestiguamiento, hemos visto que son conclusiones, y que esas conclusiones es para generarle confianza a un tercero sobre que una información ha cumplido un debe ser, un criterio. Por eso es que en los servicios de atestiguamiento siempre decimos que lo que priva es el criterio, el debe ser, lo que debería de estarse reflejando, revelando en esa información. Y estas conclusiones corresponden a dos categorías, las de seguridad razonable y las de seguridad limitada. Las de seguridad razonable, que hemos visto en otras ocasiones, por ejemplo, son las que llamamos certificaciones, donde afirmamos que algo es tal cual es, ¿verdad? Sin dudas, sin reservas, eso es así, ni más ni menos, de manera exacta, ese hecho ya se dio y es lo que llamamos una opinión de forma positiva. Lo que son los informes prospectivos son opiniones negativas. Entonces, el término que vamos a usar es de opinión y vamos a usar el formato de una opinión, de una afirmación negativa. No es que la opinión sea negativa, es que la afirmación se redacta en negativo. Y vamos a ver el ejemplo en el modelo del dictamen, donde vamos a decir que nada nos hace creer que eso no sea probable. O sea, usted no observó algo que le haga creer lo contrario. Pero no dice que eso va a suceder, porque usted pudo haber proyectado con una tasa de interés de un 10% y resultó que se elevó al 15% o al 18%. Entonces ya la administración no mintió, ni usted dejó de revisar, es simplemente que algo cambió en el entorno económico. Entonces, estos trabajos de atestiguamiento, de opinión, de información prospectiva, son de forma negativa, la afirmación. ¿Cuándo vamos a dar estos servicios? Dentro de esos, cumplir esa revisión preliminar, ese entendimiento del cliente, ese saber si yo soy independiente de ese cliente, de ese saber documentar el examen del cliente para aceptarlo, algo debe quedar muy claro y es quién es el cliente o patrocinador del servicio. Recordemos que el cliente es, por ejemplo, la fundación que lo contrató a usted, la persona que lo contrató a usted, pero el patrocinador es la entidad que finalmente va a hacer uso de ese informe. Entonces, si usted prepara un informe para el Banco Interamericano de Desarrollo, debe estar claro cuál es el criterio que pide
cuál es el debe ser que establece el banco. Si usted lo prepara para el Banco Nacional, para información para trámite de un préstamo, de una pyme o demás, buenas, es cuál es el criterio que tiene esa entidad. Entonces es importantísimo que en sus papeles de trabajo y para efecto de su planeación quede claramente identificado cuál es el patrocinador y el cliente del servicio. Y que se asegure tener claro cuál debería ser el estándar entonces que esa información debe cumplir. El colegio, como en otras materias, recoge o simplifica o trata de poner, yo les suelo decir que en tico, lo que dice las NIAs aplicables a este servicio a través de la circular 05-2014. Como las demás circulares, no es una receta, no es un machote, no es un dado, es una interpretación práctica aplicada de los aspectos mínimos que usted debería de aplicar, pero que no restan su responsabilidad de adecuarlos a cada caso en específico. Y recordar que cuando hablamos de juicio profesional, no estamos hablando de subjetividad, no estamos hablando de lo que yo desearía, estamos hablando de aquello que sumando técnica, experiencia y valorando los riesgos, usted llega a concluir que es lo mejor para realizar el examen. Entonces tiene que haberlo basado en la técnica y en la experiencia. Esta circular dice dentro de su texto que se usa entonces como complemento a la 3400. La NITA 3400 es la NIA que cubre la información prospectiva. Se llama el examen de la información financiera prospectiva. Y como les decía, pues es una orientación práctica para realizar los trabajos. Esta información financiera prospectiva está basada entonces en supuestos, ¿verdad? De hecho, de ahí la palabra presupuesto. Uno lo basa en algo que uno espera que suceda, una suposición razonada, una suposición lógica, acorde a un criterio, a un comportamiento, a una estadística, a un requerimiento legal que debería de ser realizado. Entonces, esta información prospectiva la prepara el cliente, usted la audita, usted no puede hacer las dos cosas y se dice que es subjetiva en su naturaleza porque está adecuada a un proyecto en específico, responde a una necesidad específica. Cuando se dice el término subjetivo, no es porque es lo que alguien desea y alguien decidió que va a vender a 20,000 la unidad y resulta que el precio de mercado de esa unidad es de 10,000. Entonces no es un antojo, cuando la palabra subjetivo se usa en la norma es que va a quedar un marco discrecional importante y que se adecúa a la necesidad particular del cliente. Mucha de esta información prospectiva tiene elementos de presupuesto, tiene elementos de proyecciones financieras. Entonces usted puede tener un presupuesto para un año, ya está aprobado, todavía no lo ha ejecutado, vamos a decir para el 2018, pero resulta que en su empresa preparan información para efectos bancarios, de la Contraloría o demás, proyectando el 2019 y el 20. Entonces se preparó esa información y el auditor que llega a revisarle aquello. Entonces aquella información que la administración presenta tiene un presupuesto y unas proyecciones. Entre más lejos va a ser la proyección, es más probable que hayan variables que no pudieron ser controladas y por tanto que se desvíe de la realidad. Por eso la norma va a hacer un énfasis especial que usted considere esos elementos y que los deje manifiesto en el informe. La redacción del informe tiene una salvaguarda para usted como profesional en ese sentido. Se dice entonces que la información financiera prospectiva se refiere a sucesos y acciones que aún no han ocurrido. Por eso es que no puede existir lo que a veces nos encontramos, cosas tituladas certificación de solvencia, certificación de información proyectada. Y eso a veces sucede porque en nuestro país hay normativa que fue redactada hace mucho tiempo, tal vez con muy buena intención, pero se ha desactualizado, la persona que la redactó no conocía el término, entonces empleó lo que le pareció similar. Entonces se va a CETENA y ellos, si usted le pregunta, le hablan de una certificación de los estados proyectados o del informe del proyecto proyectado, pero usted le debe entregar un informe que dice opinión de información prospectiva. Si usted va al MINAE pasa igual, porque como es un código redactado hace más de 50 años, tiene una redacción inadecuada, pero uno llega, entrega el informe y no pasa nada. Lo peor que usted puede hacer es entregarlo con el título incorrecto. Primero porque usted no puede certificar algo que no ha sucedido.
Segundo, porque acordémonos que cuando certificamos, llamamos responsabilidades civiles, administrativas, penales, mayores que la que implica una opinión. Entonces, cuando usted certifica, recordemos algo que es tal cual es y es un hecho pasado. Entonces, evitar esa confusión que a veces, suelo decir yo que nos inducen, ¿verdad?, la presión del cliente y todo, porque le genera a usted mayores inconvenientes. Mejor llaman a don Alfredo en la fiscalía o a mi persona, a quien guste, y le hacemos la aclaración al ente. Y por eso, como es información de algo que no ha sucedido, sigue teniendo un carácter especulativo. Son las proyecciones de alguien, la expectativa de alguien. Por tanto, el CPA, dice la norma, no está en posición de expresar una opinión sobre si los resultados que muestra la información prospectiva serán logrados. Por eso es que dijimos al inicio, no vamos a dar una opinión de seguridad razonable, porque no le puedo asegurar el futuro a nadie. Dada la naturaleza de los supuestos sobre lo que se basa la información prospectiva, es difícil obtener un nivel de satisfacción suficiente. Y esto entonces nos lleva a que aquella revisión del cliente, la experiencia del cliente, incluso para proyectar eso, el especialista que usó para proyectar su propia experiencia como contador público autorizado, van a ser parte importante del sustento de aquella opinión y debe quedar documentado en sus papeles de trabajo. Y puede que sucedan dos situaciones, que usted se encuentre con que la información de muy buena fe preparada por el cliente no es realista, está soñando, ¿verdad? Está creyendo que le van a dar un préstamo con una tasa del 2% en el Banco Nacional para una construcción de 5 años. Puede que esté colocando el producto, esperando colocarlo con un precio superior al mercado de unos 30 a 40%, lo cual no es probable. Puede que a pesar de que tiene que invertir mucho al inicio, espere vender de forma inmediata todo lo que desearía, eso no es realista. Puede también que usted considere que esa información va a tener un uso que no es adecuado. Y ahí le hago un llamado de atención con lo que está pasando en las entidades bancarias, que le piden que lleve flujos proyectados para abrir las cuentas bancarias y demás. Revisen bien quién es su cliente, por el tema de legitimización de capitales, por el tema de capitales ilegítimos que hay en el mercado, usted podría exponerse de manera importante. Entonces puede suceder que usted no acepte el trabajo, de ahí la importancia de cumplir las normas de control de calidad y hacer un buen examen de ese cliente que le pide ese servicio, o bien retirarse del mismo. Y de ahí volvemos a otro documento muy importante, y es que a la carta de compromiso debe haber quedado muy bien clarificados los términos del trabajo. El CPA debe obtener, dice, un nivel alto de conocimiento del negocio del cliente que conversamos, porque al final, si usted nunca ha trabajado en construcción, no conoce de construcción y le llega una inmobiliaria con un proyecto de construcción, ¿cómo podría, verdad, usted hacer el examen de esa información? Tiene que autoexaminarse. Si usted ve que no tiene la suficiente experiencia, la información no es clara y no tiene quien la asesore dentro de su equipo de trabajo, porque recordemos que las normas dicen que yo puedo apoyarme en un experto o dentro del equipo otra persona sumar sus conocimientos y entonces en conjunto tenerlos. Pues si usted no tuviera esas condiciones, pues entonces no debería, de acuerdo al código de ética, haber aceptado el trabajo. Y como esto muchas veces se basa, sobre todo cuando estamos hablando de ampliaciones de proyectos de vivienda, de proyectos de agricultura, donde ya el cliente tiene otra experiencia similar o análoga, es importante que usted revise la información financiera histórica que tiene el cliente, porque le podría proveer de información útil para valorar la viabilidad de aquello que se le está sometiendo a su análisis. Si ha sido una empresa que ha sido auditada, revise la opinión del auditor. Vea que la norma dice debería. O sea, si usted tiene un cliente que ya fue auditado y que suele, por ejemplo, trabajar por proyectos, usted debería ver cuál ha sido la opinión del auditor anterior. Y cuando digo opinión, me voy a referir a la opinión y a la carta, porque a veces yo suelo decir que el chisme, lo interesante, quedó en la carta y no en la opinión, ¿verdad? ¿Cuáles factores de riesgo fueron reportados en la carta de gerencia que pudieran influir o incidir en esa información que está usted examinando?
El periodo de la información financiera prospectiva no debe extenderse más allá del tiempo para el que la administración del cliente cuente con una base razonable. Normalmente ya en los medios en que se mueven tan rápido, en Costa Rica y en el mundo entero, ya después del año 4 o 5 uno duda de proyectar algo, porque todo cambia rápidamente. Usted debe examinarlo. Si usted me dice, mira, es que tiene un contrato que le da el derecho de explotación de aquello de 10 años, se ha dedicado a la actividad por 50, podría ser que encuentre usted la suficiente seguridad para realizarla. Pero entre más lejos el escenario, menos probable que esas proyecciones vayan a corresponder a la realidad. Y eso no implica que están mal hechas, implica que el tiempo, ¿verdad?, todo lo cambia y que conforme pasa el tiempo, vean por ejemplo cuando cambia un gobierno, cómo nos afecta. Cuando cambia la administración de un banco, el enfoque del plan de desarrollo que deciden que ahora quieren financiar pymes, después tecnología, todo eso cambia el entorno en el que nos movemos. Hasta cuando hay cambios a nivel internacional, por ejemplo, los fondos que vienen de ONGs y demás. ¿Qué debería usted examinar para efectos de emitir su opinión de una manera tranquila y sustentada? Bueno, debería de primero valorar la probabilidad de representaciones erróneas, entonces debería de examinar si los referentes que usted utilizó, que utilizó el que preparó la administración son los adecuados. Si va a colocar un préstamo cuya tasa se mueve normalmente en función de la LIBOR, bueno, pensar que considero la tasa LIBOR. Si va a colocar o va a hacer un proyecto de construcción, el Colegio de Ingenieros periódicamente actualiza una tasa de costos, una tabla de costos mínimos por metro de construcción según los acabados. Uno no esperaría que fuera menos de lo que está en la tabla del Colegio de Ingenieros, ¿verdad? Y más si aquella está de hace un año o dos desactualizada, entonces uno no vería la lógica de que esos costos sean menores. De que si está contratando mano de obra, bueno, veamos que realmente va a cubrir las cargas sociales. Porque esa es, si no lo hace, es un proyecto que ya nace con una contingencia, ¿verdad? Y que incluso puede ser descalificado para efectos ante una entidad bancaria, una entidad estatal, una entidad de patrocinio. El conocimiento del cliente que hemos conversado y las operaciones, la hoja de vida, le digo yo. Entonces es importante que ustedes tengan claro el conocimiento de ese negocio, cómo se mueve, cuáles son los factores internos importantes, la madurez organizacional, la capacidad de continuar operando. La competencia de la administración respecto a la preparación de la información financiera, o sea que realmente quien preparó la información es apto para prepararla. Y ya le decía a alguien, bueno, ¿cómo lo preparó usted? Bueno, con base a lo que me contaron, a lo que me dijeron, a lo que alguien me sopló, ¿verdad? Por ahí, como dice uno. No, pero así no es verdad, hay que buscar un índice, hay que buscar un referente, hay que buscar una tabla, uno tiene que buscar elementos que le resten subjetividad a esas estimaciones. Entonces, como les decía, por ejemplo, si es de construcción, podemos buscar la tabla de valores del Colegio de Ingenieros. Si prevé alquileres importantes, el financiero hace una estimación de alquileres por zona, ¿verdad? Entonces, podrían utilizarla. Si está hablando de producto que se vende internacionalmente, bueno, ver si hay una tabla de precios de mercado para ese producto que se vende en el exterior, para ver si esas proyecciones de ventas en lo referente al precio son razonables. Y eso nos lleva entonces a ver toda esa razonabilidad, el sustento de esos supuestos que se han aplicado. En la mayoría de las estimaciones siempre va a haber un tema de juicio. El tema es que el juicio no sea lo que prevalezca y por eso en referencia a todo lo anterior, ¿verdad? Que tenga un criterio, que tenga un sustento, que la persona que preparó la información sea apta. Y si hay datos subyacentes, por ejemplo, en las tasas de préstamo generalmente están condicionadas a la tasa básica pasiva, a la tasa LIBOR, a la Prime. Si tiene un tema de rendimiento de inversiones, bueno, de acuerdo a esos títulos, cómo se determina la tasa de esos títulos. Si tiene un tema de mano de obra, el tema de las pólizas, de las cargas sociales, del costo mínimo de la hora que estimó. Algo tan sencillo como eso, ¿verdad? Entonces, que haya respetado los mínimos salariales que existen al efecto.
porque usted al final va a necesitar estar satisfecho de esos supuestos. Entonces, ¿qué va a hacer? Verificar documentos a lo interno y a lo externo. Recordemos que las NIAS nos dicen que la evidencia privilegiada es aquella que nosotros obtenemos de terceros. Y la fuente, la información, la evidencia que usted mismo prepara. O sea, que usted mismo hizo entonces recálculos, que usted volvió a revisar aquella información, que usted hizo alguna confirmación. Cuando hay proyectos que dependen de viabilidades, por ejemplo en construcción, en lo que es minería, en lo que es explotaciones, bueno, ver que ese proyecto o ya tiene la viabilidad o contempla ese proceso de viabilidad. Porque eso hace que entonces aquella proyección en el tiempo se pueda extender o se pueda retraer. Y temas, por ejemplo, como el permiso del agua detiene un proyecto de construcción. Entonces, que eso quede claro para los efectos y que usted se asegure que está siendo contemplada. Si es que va a dar servicios profesionales, bueno, que tiene las condiciones profesionales para dar el servicio. O bien que va a contratar a alguien que le cubre esa necesidad y que existe ese contrato para tal efecto. Revisar la consistencia entre lo que dice la administración en esas aseveraciones. Si dice que piensa vender a un precio que es un 10% superior al costo, pero que es el precio promedio del mercado, bueno, revise el precio promedio y revise si realmente eso es un 10% superior al costo. Y asegúrese que en esos costos están contemplados todo lo necesario. Lo que son, por ejemplo, inconsistencias en variables comunes, hay proyectos que tienen una misma fuente de financiamiento, pero hay quienes tienen fuentes diferentes de financiamiento. Entonces, esas tasas de interés deberían de moverse de manera similar cuando vienen de la misma fuente, no moverse con valores diferentes. Y si se mueven con valores diferentes, usted debería haber revisado o preguntado ¿por qué? Resulta que a veces ya la empresa ha empezado en algo, ha hecho lo que llamamos un poco de gastos preoperativos, un poco de gasto anticipado, un poco de gasto de organización. Entonces, ese periodo de vida que ya ha sido ejecutado para ese, por ejemplo, un proyecto de construcción, usted debería de contemplar cuándo eso debería ser parte de su examen. No porque lo vaya a auditar plenamente, sino para que lo vaya a considerar y ver si se tiene o no que guardar consistencia entre los datos que ya han ocurrido y lo que se está proyectando. ¿Cuándo se está dando, por ejemplo, la presentación de la información? Les decía al inicio que es importante tener claro el criterio, el patrocinador del servicio. Hay aspectos de presentación y revelación, por ejemplo, que exige la normativa de SETENA, que exige la normativa del MINAE, que exige la normativa del Banco Nacional o de otra entidad estatal, y usted tiene que asegurarse entonces que esa información que le someten al examen cumple los requisitos de presentación y revelación de información prospectiva que pide el patrocinador del servicio. Y por eso la importancia de que usted tenga claro cuáles son esos requisitos que pide el patrocinador del servicio. Si esos aspectos de presentación y de revelación no son suficientes para que un tercero con un mínimo de formación en la materia lo entienda, usted no va a dar una opinión positiva. Va a tener que valorar una opinión adversa o con salvedades, porque a veces son 5 cuadros, 3 cuadros, a veces 2, a veces solo 1, puede que 4 sí cumplen y 1 no cumple, ¿verdad? Entonces tendrá que valorar cuál es el efecto de esos incumplimientos, de esas desviaciones, de ese criterio que se estableció para la presentación de la información financiera. Cuando el auditor cree que uno o más supuestos importantes no proporcionan una base razonable para la información prospectiva, el auditor deberá expresar una opinión adversa o retirarse del trabajo, y eso es común en todos los servicios de opinión que nosotros damos. Aquí lo importante sería cuáles son esos supuestos importantes. Si vamos a hablar, por ejemplo, de un proyecto intensivo en mano de obra y que está contratando a la gente para el proyecto, nada más, hay 2 supuestos importantes ahí, que se haya previsto los costos de las cargas sociales y la liquidación de esa persona en el horizonte del tiempo, porque va a ser un costo determinante.
Si, por ejemplo, es un proyecto que requiere un nivel de financiamiento alto, pues entonces que esos préstamos o ya existen o quede claro que no existen, que van a ser tramitados y que esas condiciones son suposiciones de la administración que están basadas en, usted dirá, en una oferta que recibe la entidad bancaria, en lo que está en la página financiera de la SUGEF, y si no fueran adecuados, pues entonces usted tendrá que valorar, dar una opinión adversa. Vea que por aspectos de presentación y de revelación usted va a tener dos opciones, va a tener la adversa o la de salvedades, pero por aspectos de lo que son los supuestos, usted va a andar en la opinión con adversa. Una consulta, en varias de las transparencias he visto que dice retirarse del trabajo, pero si usted se retira del trabajo debería entregar un documento que diga por qué se retira o simplemente dice no voy a continuar. Efectivamente, usted tiene que entregar un documento porque se retira y por eso lo importante es la carta de compromiso. En la carta de compromiso usted debe dejar claro cuáles son las condiciones en que usted presta el servicio. Porque si usted no lo deja ahí, usted puede eventualmente tener un conflicto con el cliente, ¿verdad? Entonces deja ahí claro que, por ejemplo, que si los supuestos no son razonables, que si usted detecta indicios contrarios a la normativa legal en materia de capitales Eso es lo importante, que usted deje claro en la carta de compromiso cuál es el alcance de su trabajo y en la oferta de servicios que usted hace. Ahí es donde usted delimita qué es lo que usted va a hacer, para que cuando un tercero lo vaya a revisar o para cuando haya un conflicto, que alguien ponga una queja además, esa va a ser su salvaguarda, pero tiene que cumplir los mínimos que dice la normativa, o sea, tiene que haber verificado que el cliente existe, que es una persona jurídicamente constituida en el país, que el capital, ¿verdad?, que pareciera inicial, si no tiene, pues usted va a dejar claro. Si recibe el extranjero, usted deja evidencia, ¿verdad? Hay clientes que llegan arrancando con $3 millones. Usted deja esa evidencia del cheque que entró por el banco, ¿verdad?, donde dice que entró con los $3 millones. ¿Por qué? Porque esa es su salvaguarda. Usted no está obligado a adivinar, pero sí está obligado a hacer las averiguaciones mínimas para aceptar un cliente y asegurarse que ese cliente no tiene problemas legales. Y sobre todo cuando son entidades que usted no conoce del todo, ahí sí yo creo que usted debería andar en Google, ¿verdad? Bueno, andamos en Google o lo que corresponda en una base de datos o demás que le pueda ayudar, dependiendo del origen del país, ¿verdad?, de donde vengan los dineros. Hay países que tienen una lista ya están en la lista negra, ¿verdad?, de temas de capital ilegítimos. Lo importante, deje documentado cuál es su compromiso, cuál es el alcance de su trabajo, a qué fue lo que usted se comprometió. Y no como a veces que le preguntamos, ¿usted conoció al representante legal? No, vino el contador. Y usted le preguntó si operaba antes en el negocio. No. ¿Tiene la carta de representación? No. ¿Tiene la oferta de qué fue lo que usted le ofertó? No. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Verdad? Es que lo dejan a uno en una situación muy incómoda, porque es una obligación ética y técnica documentar el conocimiento del cliente, ¿verdad? Entonces, cuando no sabe dónde opera, no conoce el lugar, no lo fue a ver, no verificó si la propiedad donde dice que va a desarrollar el proyecto está en el registro a nombre de quien dice. Y si dice, no, no está a nombre mío, sino de un socio que participa, bueno, yo quiero ver el contrato con ese socio, para asegurarme que de verdad usted puede disponer de ese terreno. Porque es ahí donde empezamos a arriesgar la responsabilidad, exponer nuestras responsabilidades. La documentación entonces del conocimiento del cliente, de que usted ha hecho las averiguaciones, las indagaciones. Recordemos que indagar es preguntar, entrevistar, cuestionar sobre los supuestos que usted ha aplicado. Que ha recolectado la información documental, que queden los papeles de trabajo. Esa es una debilidad de las más comunes, que pedamos los papeles de trabajo y no existan, ¿verdad? O sea, ¿cómo hacemos, verdad? Eso es algo que tenemos que dejar por norma. ¿Qué son los papeles de trabajo que uno esperaría aquí? Bueno, carta de compromiso, carta de representación, una determinación de los supuestos importantes, de cuáles son las variables que determinan esos supuestos, de cuál es la fuente de ese supuesto, de cómo validó usted esos supuestos importantes. Y sobre todo del debe ser, de lo que establece el patrocinador del servicio para la presentación y revelación de esa información.
porque como ya vimos, si no cumple los requisitos de presentación y revelación del patrocinador o de las buenas prácticas, si es que no hay un patrocinador en específico, usted no puede dar una opinión, digamos, limpia, sino que tiene que ser con salvedades o adversa. Entonces, eso es importante. Si son estados financieros proyectados, que tenga la forma usual que tienen los estados financieros. No son reportes. Si usted está dictaminando, está opinando de estados financieros proyectados, ya sea uno, una parte, una sección, tiene que cumplir los mínimos de presentación que usualmente, conforme al marco de referencia que le aplica a ese cliente, debería de contener. Por eso es que usted tiene que estar muy claro en cuál es el uso que esa información se le va a dar y qué es lo que usted está evaluando y para quién lo está evaluando. A mí me inquieta cuando veo temas como certificación de solvencia que se emiten para el Ministerio de Economía, porque una certificación de solvencia lo que significa es que usted está dando por cierta, porque eso es certificar, dando por cierta que esa persona física o jurídica tiene la capacidad cierta, sin duda, de llevar a cabo ese proyecto en los términos que ahí dice y asumir las obligaciones de ese proyecto. ¿Usted cree que uno lo puede hacer? Usted, ni yo ni ustedes podemos asegurar que la persona no se le va a cambiar la conciencia, que los recursos van a estar disponibles, que el banco no le va a suspender los giros, que la obra no va a tener problemas ambientales, que no le va a caer el ministerio a suspenderle la obra. ¿Ah? Y menos de manera prospectiva. O sea, cuando uno ve eso, uno se preocupa y se entristece. Y le estoy hablando de cosas que uno ve, porque no puede ser que en la práctica cometamos un riesgo, asumamos un riesgo tan grande de manera tan innecesaria y después cuando vienen los problemas y cuando uno va al MEC le dicen, vea doña Duña, él lo certificó. Él lo certificó, véalo aquí. Él dijo que tenía solvencia para ese proyecto. Vea, aquí está firmado. ¿Ah? Lo que piden es información prospectiva. Usted hace la aclaración que usted le va a dar la opinión de información prospectiva. Usted no le puede certificar la información prospectiva. Y por eso siempre insisto, si les piden algo que legalmente ustedes no pueden hacer, no están obligados a lo imposible, llaman. Y yo tengo colegas que entregan informe de opinión prospectiva. Yo entrego opiniones de información prospectiva al MINAE y a CETENA y parte sin novedad. Usted aclara. Si le tocó uno nuevo que no conoce, usted la aclara. Y si tiene dudas, que llame. Verificar la recolección de evidencia documental, entonces, dentro de lo que usted va a hacer. Vean que ahí tal vez el título de la filmina, me quedé pensando que no lo pusimos de la manera tal vez más certera, porque no es solamente lo que la fiscalía le revisaría, sino lo que usted en su propia autoevaluación de control de calidad tiene que asegurarse que tienen sus papeles de trabajo. Verificar que usted haya considerado evaluar la razonabilidad de los supuestos utilizados por la administración, leer actas de la junta directiva, minutas de las reuniones. A veces nos topamos con sorpresas que viene un socio diciendo ese proyecto nosotros no lo íbamos a hacer. Y entonces usted le dice al CPA y usted hizo los flujos, y usted, usted hizo flujos, usted opinó. Ah, sí, yo opiné sobre esos flujos, ok, usted opinó sobre los flujos. ¿Y quien le pidió el servicio era la persona que estaba autorizada? Ah, sí, si me dice que así, yo me quedo tranquila, si me muestra la carta de representación firmada y quien firma esa carta de representación coincide con el que está en el registro público como el representante. Pero si nada más me muestran la carta y cuando vamos al registro no es, lo primero que usted tenía que validar de alguna manera es que quien firmó la carta estaba autorizado para tales efectos. Porque un proyecto compromete recursos y si los socios no están de acuerdo y si el estatuto dice que para comprometer en pasivos por más de 500 millones tiene que ir a asamblea y no hay acuerdo de asamblea. Es que hay mínimos que uno debe de validar para asegurar que nuestra responsabilidad y hacer el trabajo correctamente. Revisar el tema de los indicadores económicos que sean los adecuados al tipo de mercado donde se va a vender el producto o de donde viene la materia prima o se va a desarrollar la obra. La existencia de compromisos actuales, litigios
Hay cosas tan sencillas como entrar a la caja y verificar que no tenga ahí una contingencia, ¿verdad?, importante. Comprobaciones aritméticas, volver a sumar, restar, más con el Excel, a veces se nos queda una fórmula perdida, ¿verdad? Uno va copiando y se emocionó y se le quedó la fórmula perdida, le queda uno un factor sin cambiar, a todos nos ha sucedido, yo creo. Entonces es importante que usted vuelva a sumar. Vean que me contaba un día un perito de unos tribunales sobre unos litigios económicos, casi siempre en naturaleza fiscal, que muchas veces lo que está reclamando la persona, el ciudadano, si se hubiera detenido a revisar la aritmética de los papeles de trabajo, se hubiera dado cuenta que no tenía que reclamar solamente aquellos aspectos de legalidad, sino que las sumas estaban mal hechas. Dice, pero como no solicitan que se resuelva sobre eso, asumimos que quedan conformes. Yo me pongo triste cuando veo eso, ¿verdad? Digo, bueno, si es un abogado lo entiendo, porque a ellos no les interesa tanto esa parte, pero si pasó por un CPA, perder dinero porque no se verificó que las sumas fueran correctas, es doloroso. Entonces, comprobar aritméticamente que aquello está correcto. El informe debe extenderse en papel membretado, y ya conocemos las características, dirección, correo, teléfono. Asegúrense de poner los datos correctos, y si usan el término despacho es porque están inscritos en el colegio como despacho, si no, no lo utilice, porque no puede ejercer en forma de despacho si no está inscrito en el colegio. El título, como siempre, recuerden, el título y el párrafo de la conclusión es lo que amarra su responsabilidad. Ponga el título correcto. No ponga un título inadecuado, en este caso, informe de examen de información prospectiva, de información proyectada, puede agregarle si quiere el periodo, pero esos serían los mínimos que uno esperaría. No existe la quien interese, no existe, no hay forma de que usted escriba eso. La información se prepara con un fin. ¿Cuál es el fin? ¿Quién es el patrocinador? ¿Para quién va dirigido aquello? Indicar la información prospectiva que se va a informar, si es un presupuesto, si es una proyección, si son las dos cosas, a qué corresponde, si hay un usuario, un patrocinador importante, mencionarlo, dentro de a quién se destina el informe, hacer referencia a que el trabajo se hace con la NITA 3400 y las normas que están entonces por ende relacionadas. Debe declarar que la administración del cliente es la responsable por la preparación y presentación de la información financiera, se la tienen que firmar. Hay cosas que no deben de suceder. Ustedes no deberían, ni yo, de salir de la empresa sin los estados financieros firmados por el cliente. Simple, no se sale. Y sin la última balanza donde se muestre que corrieron los ajustes. Porque si no, lo clásico es que cuando llega otro auditor el siguiente periodo y uno le pregunta, ¿y esa diferencia? Porque lo comparo con la balanza y no coincide. Ah, no sé, lo hizo el auditor anterior. No, nosotros no hacemos ajustes, nosotros proponemos ajustes, los hace la administración. Entonces usted no debe salir sin la balanza y sin los estados firmados. Haciendo la analogía, cuando estamos hablando de información prospectiva, esa información prospectiva tiene que tener un hecho por… y un responsable, que es el responsable de la empresa, ¿verdad?, que por preparar esa información financiera. Debe contener la opinión, que como dijimos es de certeza negativa, es una afirmación en sentido negativo, donde dice que la información prospectiva está preparada de manera apropiada sobre las bases de los supuestos utilizados y presentados de acuerdo a la NIF u otro marco de referencia, cuando así aplique, cuando estamos hablando de estados proyectados, por el tema de la presentación y la revelación. Debe advertir al usuario la posibilidad de logro de los resultados indicados por la información financiera prospectiva. Y ese es un párrafo muy importante que el modelo del dictamen, de la opinión que está en la NITA, lo contiene. Al igual que otras normas, esta es una norma que tiene un modelo desarrollado, anexo a la norma, para ayudarnos. ¿Y qué es lo que hace la circular? Es reiterarlo. El párrafo de limitaciones, importante estarlo actualizando, todavía a veces se nos queda ahí tal vez de a veces uno coge un formato viejo, ¿verdad?, dice uno, y tal vez le quedó al parrafito viejo, revisen que sea
Párrafo correcto. Lugar y la fecha de emisión del informe y declarar los fines con que se emite el informe. Nombre completo, firma y número de CPA. En esta fecha de transición en octubre es común que a veces se nos quiere quedar el número de póliza viejo, la fecha de vencimiento vieja o demás. Revisen que tengan el dato actualizado. Número de póliza, fecha de vencimiento, adherir los timbres. Estar al día con sus obligaciones. Usted no podría haber emitido un dictamen si está atrasado. Y vieran que los compañeros de la dirección ejecutiva se quejan recurrentemente de que a veces las personas hacemos los depósitos y no decimos quién es. Entonces ponen pago de cuotas, pero no dijo de quién. Entonces tenemos unos cuantos millones ahí por depurar. De personas que no han dado aviso. ¿Qué es lo que a uno le preocupa? Que se tramite un proceso de suspensión y usted no se dé cuenta, ¿verdad? Y que al final sea innecesario, porque usted tenía ahí los pagos, pero por alguna razón se le olvidó identificar que ese era su pago. Entonces, es importante mantener los datos actualizados porque el sistema de ahora envía a su correo electrónico un estado de cuenta periódicamente, pero si su dirección electrónica no está actualizada, entonces puede ser que no le esté llegando la información. Entonces, por favor, revisen. Los papeles de trabajo deben de estar elaborados y conservados de acuerdo al código de ética. Importante el respaldo. Resulta que a veces los hacemos, pero por alguna razón le cayó el agua, se inundó la oficina, pasó algo que no tenía que suceder. La norma exige que estén respaldados, entonces, que sean recuperables. Importante, usted termina un trabajo, lo documenta y lo respalda, de modo que se prevenga o pueda usted recuperarlos. Recordemos que el respaldo en un lugar que sea diferente a donde usted está normalmente, ¿verdad? Porque si se inundó la oficina donde usted está y lo tenía ahí mismo, entonces el respaldo no sirvió mucho, ¿verdad? Entonces, importante, usted escoge la forma, pero tienen que estar respaldados y tienen que ser recuperables. Bueno, observar las normas de control de calidad que hemos hablado, ¿verdad? Sobre todo el tema, aquí es muy importante, vean que lo hemos visto, toda la norma insiste en el entendimiento del cliente, la aceptación del cliente y que usted valore, que usted tenga la experiencia para dar ese servicio. O sumando con su equipo de trabajo, la experiencia para dar el servicio. Entonces, la norma hace un énfasis importante en conocer a su cliente y evidenciar en los papeles de trabajo que usted ha conocido al cliente, que usted sabe a qué se dedica. Si le dice que es ingeniero, verifique que es ingeniero, la base de ingenieros de acceso. Si le dice que tiene operaciones en el país y le da el nombre de la sociedad, verifique que exista. Si le dice que son socios, verifique si hay alguna condición en el estatuto que restrinja las potestades de los socios. Y asegúrese que de hacer los procedimientos mínimos para descartar la posibilidad de que no sean capitales legítimos. Y ahí no hay mayor cosa que hacerlo, ¿verdad? La carta de compromiso, por favor respetemos el formato mínimo que pide la NIA 210. Esta carta de compromiso, ese formato mínimo está diseñado para protección suya y de nadie más. Recordemos que la carta de compromiso y la carta de representación son salvaguardas de nosotros, de que hemos actuado de buena fe y de que partimos de la buena fe de quien hace negocios, ¿verdad? Ese es el principio de los negocios, la buena fe de las partes, pero nosotros la documentamos, ¿verdad? Entonces, esa carta de compromiso, esa carta de representación es importante. Y recordemos que en la carta de representación, así como en los otros servicios, la fecha tiene que coincidir con la fecha del informe. Usted no me puede dar una carta de representación con una fecha antes o después de la fecha del informe. Son iguales. Por eso, aquí le firman la carta, aquí le doy el informe, ¿verdad? No me da carta de representación, entonces hay abstención de la opinión. Simple. Así dicen las reglas, no hay nada que pensar, eso es 1 más 1. Los servicios profesionales prestados por un CPA para efectuar un informe de examen de información prospectiva se cobran de acuerdo al tarifario y en este caso se cobran por las horas que usted estima. Aquí no vamos a hablar de una tarifa mínima, de un nivel de ingresos, de un nivel de gastos, esto es cuántas horas invertiste. Eso es lo que usted va
a cobrar. ¿Verdad? Aquí queda, es, digamos que menos probable que usted tenga un conflicto con un colega o con la fiscalía por un tema de horas, porque mínimo tuvo que haber cobrado 12.133, ¿verdad? Pero tiene que demostrarme a la fiscalía eventualmente cómo hizo en una hora para hacer todo lo que usted me dice que hizo, ¿verdad? Ese es el tema. Gracias. Me queda la duda porque recientemente estuve leyendo los aranceles y dice que para estudios de información prospectiva debe tomarse como base la inversión inicial por 1.5%. Eso es contrario a lo que se está indicando. En el tarifario que está vigente, si quieres lo sacamos, es un 12.133, pero lo voy a revisar por si me equivoqué. Ok, ya lo va a hacer el compañero. Vamos a ver un formato. Lo que tiene que ver con la circular 05-2014, sí se cobra por hora profesional. Lo que usted indica es, en el caso de que se esté hablando de proyectos de inversión, en donde existe una inversión inicial y se requiere además de que se compruebe la factibilidad del proyecto, que se evalúen los flujos de efectivo. Ahí se hace con base en un porcentaje de la inversión inicial. En lo que tiene que ver con trabajo de examen de información financiera prospectiva, es por hora. El informe lo pide la institución. Así, el informe lo pide la institución. O sea, tiene que ser un CPA, porque por el tipo de trabajo que veo que se hace, de evaluar las variables y los supuestos, por ejemplo, el caso de ventas, podría ser que el empresario, si usted le cuestiona esa variable, podría ser que el empresario no se lo acepte, porque él le puede decir que él tiene más de 30 o 40 años de conocer su negocio, y posiblemente usted, con los análisis que hace, posiblemente esa variable no está acorde con el pensamiento que él tiene de su negocio. Entonces, no se pusieron de acuerdo y se devolvieron los peluches y entonces no se hizo el trabajo. Este tipo de trabajo, entonces, el empresario tendría que buscar otro profesional que se lo haga. Y no necesariamente tiene que ser un CPA, o puede ser alguien de allá de los economistas de la bandera. No, las opiniones de información prospectiva son por un contador público autorizado. Lo que pueden hacer los contadores públicos que están inscritos en el Colegio de Ciencias Económicas es preparar la información que usted va a auditar. Pero una cosa es quien prepara la información y otra es la opinión. ¿Pero el trabajo va a ser el mismo? No, una cosa es preparar los flujos y otra es opinar. Perdón, el trabajo de evaluación de las variables, que yo veo que es la clave para emitir ese documento. Si las variables no están claras, el trabajo no se pasa, porque una variación en una variable cambiaría todo el proyecto. Sí, pero aquí creo que hay una confusión, o sea, quien prepara la información es el profesional que escogió el cliente, su contador de planta, alguien que contrató por fuera, un financista. Él tiene que preparar la información, describir los supuestos, las bases con las que llega a esas estimaciones. Y usted, como contador público autorizado, va a revisarlo, no hacer el trabajo de proyectarlo. Ahora, si el cliente tiene la experiencia que dice, va a tener los datos para demostrar el monto que dice. Y recordemos que es una opinión, la persona puede estar o no de acuerdo con usted, pero usted no hace los cálculos, y por eso al principio de la charla empecé separando quién es el preparador y quién es el auditor. Usted va en calidad de auditor. Si usted la prepara, usted está haciendo algo que usted no tiene competencia para hacer si a la vez lo va a auditar. Usted por eso tiene que revisar si usted es independiente. Pero a mí me parece que usted dijo que los cálculos, el revisor prácticamente va a revisar en alguna medida la matemática del
Claro, usted hace pruebas aritméticas, como hacemos el recálculo del impuesto de ventas, o como recalculamos los intereses por cobrar, o como recalculamos los intereses por pagar, pero son pruebas aritméticas. Yo no tengo que entrar al detalle de reconstruir cada transacción, porque eso es una auditoría, ¿verdad? Eso es un servicio de atestiguamiento. Entonces, las pruebas de recálculo son parte de los procedimientos de auditoría. Recordemos que dentro de los procedimientos de auditoría tengo indagaciones, confirmaciones, observación, volver a desarrollar, recálculos y revisión analítica. Yo puedo usar cualquiera de esos elementos, una mezcla de ese tipo de pruebas y procedimientos para poder expresar mi opinión, pero no soy la persona que hace la información que yo voy a ir a auditar. ¿Hay alguna diferencia entre el estudio de factibilidad y eso? El estudio de factibilidad, la diferencia que va a tener es qué es lo que usted va a hacer. En un estudio de factibilidad, por ejemplo, ya se supone que los requisitos para el proyecto, para que el proyecto sea viable, ya existen. Un estudio de factibilidad puede ser preparado como si fuera información proyectada, si va a tener una inversión inicial asociada, como dijo ahora Alfredo, usted lo va a cobrar con otra tarifa y va a dar un formato de opinión similar a este. ¿Ok? Con gusto. Yo retomo la pregunta de él, disculpen. Se da que el lavado de dinero toma un negocio, le inyecta dinero, ¿okay? Infla las ventas. ¿Okay? El banco, cuando quieren abrir ese tipo de negocios, vienen a un contador público, necesitamos cuentas. Esos flujos de efectivo pueden venir inflados a como ellos lo van a querer. Uno como contador sabe que un restaurante no va a tener ese flujo de efectivo o esas ventas de inmediato. Y ahí es donde voy con él. O sea, uno puede detenerse y decir, estas ventas están y no van. Así es, por eso estaba la opción de que si era… Por eso estaba la advertencia de que si los supuestos no eran realistas, usted le quedan dos opciones. O da una opinión adversa o se retira del compromiso. Y sobre todo por amor propio, ¿verdad? Porque el tema de acercarse a ciertos tipos de capital es el riesgo asociado del capital. ¿Cuál es su deber? Uno no puede a veces adivinar si es algo tan evidente, ¿verdad? Probablemente usted va a tener que valorar retirarse. Por eso es que nuevamente usted tiene que valorar antes en la etapa de aceptación al cliente. Si usted va a dar una opinión de información prospectiva, ¿qué fue lo mínimo que usted pidió? Que le enviaran la información para verla, para ver cuántas horas le iba a estimar aquello, ¿verdad? ¿Cuáles eran los supuestos? Y si usted con base a su experiencia ve que hay un factor de riesgo, usted decidirá ese tema, pero ojo, que asume una responsabilidad. Por eso es que la etapa de aceptación del cliente, que es previa a contratar, es tan importante, porque usted tiene que medir el riesgo del cliente. Si ya usted inició el proceso, le van a quedar dos opciones, o da una opinión negativa o se retira del compromiso. Y entonces volvemos a la carta de compromiso, donde usted tiene que haber dejado salvaguardado y establecido las condiciones en que usted va a hacer el trabajo, ¿verdad? Ese es el tema de que llega gente, te toca la puerta y usted no la conoce. Entonces se tiene que valorar a quién le va a dar el servicio y cuál es el riesgo que usted va a asumir. Entonces ahí tenemos en la pizarra un informe, voy a hacerlo un poquito más grande. Licenciada María Vargas Pérez, CPA número 999, teléfono, correo electrónico. Informe de examen de información prospectiva financiera. Señores, ¿a quién va dirigido? He sido contratada por el señor Jorge Calderón Sánchez, cédula de identidad tal, casado, representante de… Acuérdense que hay que identificar la empresa y quién representa a la empresa. Con domicilio en Los Yoses, Montes de Oca, dedicarse 5 años a la venta y distribución de mobiliario, tiene que describir la actividad para examinar el presupuesto de esa sociedad. Por el año que terminara en el año 2018, de acuerdo con las normas internacionales de trabajos para atestiguar aplicables al examen de información financiera prospectiva que han sido adoptadas por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. La administración es responsable de la preparación del presupuesto
incluyendo las notas a los supuestos expresados sobre lo que se elabora conforme a la nota 1 identificada. Vean que en la nota 1 usualmente o nota 2 en otros casos quedan las bases de preparación y la descripción de aquello. Con base en mi examen de la evidencia que sustenta los supuestos, no ha surgido a mi atención nada que me haga creer que estos supuestos o premisas no proporcionan una base razonable para el presupuesto. Aquí está donde está la afirmación en negativo. Nada me hace creer que no sea cierto. No le digo que es cierto y exacto. Por lo tanto, en mi opinión, el presupuesto está preparado en forma apropiada sobre la base de los supuestos y se presenta de acuerdo con los criterios establecidos. Y aquí dice cuáles son los criterios. Si esto fuera una opinión para el Banco Interamericano de Desarrollo porque pidió que le revisaran información proyectada de una ONG, del uso de un fondo, del crecimiento de una cartera de crédito, pues entonces diría los criterios con los cuales se utilizó. No omito manifestar que aun cuando los eventos anticipados bajo las premisas elaboradas antes descritas ocurrieran, existe la posibilidad que los resultados reales sean diferentes. Pueden ser mayores, pueden ser menores, puede ser el monto pero en otra fecha, ya que los supuestos anticipados frecuentemente no ocurren como se esperan y la variación puede ser de importancia. Puede ser positiva, negativa, puede ser un tema de monto, puede ser una fecha, lo que cambie. Manifiesto que estoy facultado de conformidad con el artículo 4 de la Ley 1038 para emitir el presente informe de examen de información financiera prospectiva. Y declaro que no me alcanzan las limitaciones del artículo 9 de la ley, ni los artículos 20 y 21 del reglamento, ni el capítulo 3 del Código de Ética Profesional emitida por el Colegio de Contadores Públicos explícitamente, los artículos 11, 12, 17 y 18, así como el artículo 26 y 59, inciso G del referido código. Se extiende la presente solicitud de la Administración de Almacenes Centroamericanos para el proceso de solicitud de crédito hipotecario dado en las ciudades de San José a los 10 días del mes de octubre. Nombre de la CPA, póliza, vence, timbre, número, sello blanco, cancelado en el original. Entonces, este es un formato muy sencillo, lo importante es que se respeten los mínimos de advertir que pueden haber desviaciones, que está basado en supuestos, que esa información es responsabilidad de la administración, cuál es la base de preparación y cuando hay desviaciones, digamos temas de negativas, de abstención o de salvedades, las vamos a redactar similar que cuando hacemos una opinión de información financiera, ¿verdad? Van a preceder las limitaciones con una explicación y luego el excepto si es salvedades y si es una opinión negativa, pues vamos a decir que no podemos, ¿verdad? Que no están conformes. Una inquietud, doña. Ahí me parece que esa opinión debe haber sido más específica porque habla de un presupuesto, pero hay presupuestos de efectivo o cash flow o flujo, ¿verdad? Y el otro es un presupuesto de operación. Entonces me confunde a mí, ¿cuál de los dos es? Pues es que no va a decirlo ahí, dijo en la nota 1, la descripción la está en la nota 1 desarrollada. Entonces, usted esta opinión la tiene que acompañar, como pasa en la opinión de los estados financieros, de la información que usted está revisando. Y además dijo que el criterio de construcción de esa información era el que establecía propiamente almacenes, ¿verdad? Que no obedecía a otro estándar. Una vez un banco, un cliente presentó un flujo de caja y le dijo el banco, yo necesito que usted me consiga un CPA y que me dé una opinión sobre la estructura de preparación del flujo de caja. ¿Eso es posible? Lo que le pidió el banco es prácticamente lo que se hace aquí, porque usted revisa los supuestos y las bases y las formas de cuantificación. Probablemente quien la pidió, como no sabe lo que esto significa y no conoce cuáles son las responsabilidades que usted asume como contador público al dar ese servicio, quería que le reflejara de manera más clara, ¿verdad?, que había tenido ese alcance. Porque recordemos que como esto es una opinión, no un trabajo de atestiguamiento ordinario, vemos que no tiene el párrafo de procedimientos realizados, ¿verdad? Entonces pudiera ser
que lo que deseaba el banco era tener certeza de que esos procedimientos se habían aplicado, ¿verdad? Entonces, en realidad no es que haces una opinión separada, sino que le haces una aclaración, una ampliación, si el banco quiere saber cuáles fueron los procedimientos aplicados y que abarcaste esos aspectos, ¿verdad? De cuáles fueron los supuestos, cuál es la fuente y demás. En buena teoría, si la información prospectiva está construida adecuadamente, va a tener la descripción de los supuestos, la fuente de las variables, cómo se cuantificó y todo lo sustantivo. Gracias, doña Dunia. Yo tengo dos consultas. Los bancos solicitan para las empresas o personas que realizan alguna actividad lucrativa de reciente creación, digamos las sociedades, siempre solicitan un flujo de caja proyectado, o sea, la información financiera prospectiva. Yo usualmente, cuando realizo este tipo de trabajos, siempre le pido al cliente que contrate un contador privado para que le haga esa proyección y luego yo como contador público certifico doy la opinión o el informe sobre esa información, sobre esos supuestos. Siempre solicitamos que venga con la firma del contador, que venga con los timbres del Colegio de Contadores Privados y que venga la firma del representante legal. Podemos obviar porque si el representante legal de esa empresa, que es el que conoce esos supuestos y todo, él podría firmar y podría yo obviar esa firma de ese contador. Sí, puede hacerlo. Ok, gracias. La otra consulta… Lo que usted tiene que asegurarse es que él tenga la competencia para preparar esa información. Sí, ok, estamos de acuerdo. La otra consulta, doña Dunia, usted hablaba ahí sobre el conocimiento del cliente. Usted sabe que es un tema que se las trae, ¿verdad? Cuando trabajamos con personas jurídicas, en lo personal siempre pedimos al Registro Nacional una certificación literal, pero usted sabe que a veces esa información es muy limitada. Te da la junta directiva, el representante legal, y a veces nosotros queremos saber, digamos, quiénes son los accionistas que tienen un 10% más para igual, saber quiénes son nuestros clientes, y tenemos esas limitaciones. La consulta es, ¿tiene el colegio, la fiscalía, no sé, algún procedimiento o algo ahí en camino como para normar ese tipo de cosas? Decir, bueno, ok, ¿hasta dónde puede llegar el contador, verdad? Porque tenemos ciertas limitaciones, inclusive para cubrirnos nosotros como tal. El 19 de diciembre del año pasado, con la ley de lucha contra el fraude fiscal, las sociedades pasan a tener la obligación de identificar sus socios hasta el último nivel, ¿verdad? Entonces es de esperarse que próximamente ese tipo de información usted va a poder accesar a ella porque va a ser información que tiene que estar transparente. Dice la ley que en caso de no poder identificar a la persona física final titular de las acciones, se supone que es quien administra el negocio. Así lo dice. O sea, si resulta que la empresa está en Costa Rica y usted pregunta por el accionista de los chayotes para saber quién es, y él se lo manda a los jamaiquinos, y usted pregunta por quién son los jamaiquinos, y los jamaiquinos le mandan a Nueva Zelanda, y en Nueva Zelanda le dicen, no, hasta aquí llegamos y no sabemos quiénes son las personas con nombre y apellido, la ley dice, se supone es quien administra y ejerce la representación en Costa Rica, ¿verdad? Entonces eso es un parámetro que a usted le va a ayudar a resolver ese tema. Yo suelo decir que nadie está obligado a lo imposible, pero hay mínimos que usted debe haber hecho, y eso que usted hace me llena de alegría, porque usted tiene que pedir el nombre de la sociedad. Si usted quiere saber por alguna razón validar que ese socio tiene potestad, pues que le demuestre que está autorizado para pedirle el servicio, ¿verdad? Que es la persona. Si usted tiene alguna razón, usted le va a pedir que la aclare. Acuérdense que la carta de representación, cuando usted tenga limitaciones, es el documento donde aquellas cosas que le declara la persona bajo juramento, usted las puede escribir ahí, ¿verdad? Entonces, cuando usted tenga limitaciones, cuando usted no entendió bien aquella contingencia, aquella anotación que aparece en el registro sobre un bien que forma parte de la información prospectiva, y el abogado de la empresa se lo responde, que es usual, que le dicen, oh, no, usted tranquilo, eso está maravillosamente bien, eso, bueno, lo escribámoslo aquí y me lo firma el representante legal, ¿verdad? Porque usted no es abogado.
y él está firmando que aquellos. Obviamente, si es algo evidente que resulta contrario a la ley, usted está obligado a ir más allá, cuando sea algo notorio, dice, ¿verdad? Cuando sea algo evidente. Pero si usted cumple los mínimos, así como usted los describió y con esa acuciosidad, pues no, normalmente usted no debería tener problemas. Recordemos que hay una serie de datos que están disponibles hoy. El sistema de contribuyentes, usted puede revisar que la empresa esté inscrita, que las personas estén operando. Si son personas físicas que dicen que aportan capital, esa aportación de capital viene de algún lado, ¿verdad? Si son 100.000 colones puede venir del salario, pero si son 100 millones de colones mínimo genera renta, ¿verdad? Porque no hay salario que dé 100 millones, bueno, salvo tal vez los del directores de algunos lugares, 100 millones de patrimonio para hacer un negocio, ¿verdad? Entonces es importante aplicar ese sentido de acuciosidad y de escepticismo. Yo suelo decir para el escepticismo como lo define la Biblia, someterlo todo a prueba y retener lo bueno, y lo que tenga duda y que tenga que salvaguardar la carta de representación, usted la va a utilizar. Recuerden que hay un mínimo, un formato sugerido, pero que usted lo puede adecuar. Un día de esto me escribe una colega y me dice, es que el auditor mandó esta carta de representación, pero yo la veo muy grande. A ver, de veras, si pide mucho y el dueño, el jefe, no la quiere firmar. Es obligatorio, Dunia. Entonces ya yo la leo, veo que no dice nada raro. Si usted está honesto, si usted está siendo honesto con su trabajo como administrador, pues no hay nada raro. Le digo, no, está bien. Si no la quiere firmar, no hay problema, nada más que te van a dar extensión de opinión. ¿La quiere firmar? Hay extensión de opinión. Sería una lástima si todo lo demás está bien. Ah, bueno, ya entendí, le voy a explicar al dueño. Ok, ¿verdad? Seguimos operando. Pero es el tema de respaldarnos unos a otros, porque eso es un tema donde todos tenemos que actuar en una sola línea. Cuando alguien empieza a ceder, todo en sentido negativo, todos nos perjudicamos, ¿verdad? Y lo vivimos día a día. ¿Alguna otra duda o inquietud? Certificación de participación accionaria. Y eso claro, la certificación de participación accionaria y normalmente, exacto, con un periodo de vigencia, ¿verdad? Razonable. Y ahí le dice qué participación tienen cada uno de los socios. Excelente, ahí es donde usted empieza a hacer ese tema de persuasión y sobre todo porque todo eso le va a dar seguridad a usted, a la persona también que le da el servicio. Yo tuve un cliente que llegó porque otra persona no le supo hacer el trabajo, entonces llega donde la entidad reguladora para el trámite de un permiso y le devuelven el informe prospectivo. Él hubiera preferido que le preguntaran más, como decía él, esto me está atrasando en mis trámites, ya no entré ahora, voy a tener que asumir el costo financiero de… Si me hubieran pedido todo lo que me estás pidiendo desde el inicio, lo hubiera hecho, porque yo no tengo ningún problema en hacerlo. Entonces no supongamos que la gente no quiere darlo, supongamos que la gente es honesta y quiere darlo, ¿verdad? El principio de la buena fe y el escepticismo por sobre todas las cosas, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes.